Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este videito vamos a tratar de explicar de una manera muy simple y muy concisa respecto del derecho del trabajador. Para ello es importante que ustedes sepan que el derecho del trabajo es un derecho que forma parte o que reúne un conjunto de principios y normas que van a regular la conducta humana de un sector determinado de la población y de un sector determinado de la vida social, que es el que se limita el trabajo. Esta rama regula las relaciones que se dan básicamente entre trabajadores y empleadores. Entonces el derecho laboral es una rama del derecho que se va a encargar de establecer los vínculos que tienen que darse en términos legales entre el trabajador y el empleador. ¿Desde dónde se solventa esta necesidad de que exista un derecho del trabajo? Básicamente de la ley de contrato de trabajo, que es la principal ley o la ley madre, que es la ley 20.744, de las leyes y estatutos profesionales que regulan cada rama particular, de los convenios colectivos de trabajo, de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales y otras fuentes más. ¿Cuál es el objeto del derecho del trabajo? Es el trabajo humano. El derecho laboral va a regular el trabajo que realizan las personas, no el trabajo animal, por ejemplo, ¿sí? Pero no todo trabajo es considerado trabajo humano. Para que el trabajo sea considerado un trabajo, un trabajo humano, tiene que reunir una serie de requisitos. Primero que nada, tiene que tratarse de una actividad que sea lícita. ¿Qué significa? Que esté permitida por la ley, que no sea una actividad prohibida. Por otro lado, se tiene que prestar a favor de alguien que tiene la facultad de dirigirlo. Es decir, el derecho laboral va a establecer un vínculo que hay entre una persona, que es el empleador que dirige, manda, establece órdenes, y un trabajador que cumple o acata esas órdenes. Y obviamente lo hace a través de una remuneración. Entonces, dentro de lo que es el objeto del trabajo, esta definición que yo brindo, encontramos que hay tres características fundamentales que tienen que darse. Primero, que el trabajo humano tiene que ser un trabajo lícito, o sea, permitido por la ley. Por otro lado, tiene que realizarse a favor de alguien que lo dirige, que es el empleador. Y por último, tiene que haber una contraprestación, es decir, una remuneración, una entrega de dinero a cambio de ese trabajo que el trabajador brinda. Por lo tanto, acá hablamos de que hay una relación de dependencia o de subordinación. Es decir, el trabajador no puede hacer lo que quiere, sino que se limita a lo que el empleador le dice que tiene que hacer. ¿Cuándo hay subordinación o dependencia? Cuando se pacta un horario, se cumple una forma de pago, un trabajador se adapta a la modalidad de trabajo de la empresa, hay un espacio determinado, herramientas determinadas, se pueden aplicar sanciones, etc. Dentro del derecho del trabajo encontramos que hay dos sujetos que forman parte. Por un lado está el trabajador, que siempre, pero siempre es una persona física, no puede ser persona jurídica. El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza física, intelectual o artística, ¿sí? Brinda esa fuerza de trabajo. Y por otra parte tenemos al empleador, que es la persona que acá puede ser física o jurídica, que dirige y que manda al trabajador en cuestiones laborales. Y acá es muy importante que no nos confundamos con la figura del empleador a la de un trabajador con un cargo jerárquico. ¿Por qué? Porque el empleador es la persona que contrata directamente, es la persona que figura, ya sea una empresa o ya sea una persona particular, es la que figura en el recibo de sueldo, ¿sí? O sea, es la que va a pagar y por lo tanto la que está registrada para tomar a su cargo a trabajadores. En cambio, una persona que tiene un cargo jerárquico, como puede ser un gerente, que puede dar órdenes y directivas, no deja de ser un empleado, pero con un puesto superior. Bien.
Bueno, con relación a las facultades que tiene el empleador, es decir, qué puede hacer el empleador, nos encontramos que la ley habla de básicamente 4 facultades. Una es la facultad de control, que significa que el empleador puede controlar a sus trabajadores. ¿Cómo los controla? Básicamente con el horario de ingreso y de egreso o el horario de descanso. Nosotros los docentes, por ejemplo, tenemos un reloj biométrico que también lo tienen un montón de otros empleados, por ejemplo en tribunales también pasa, en donde uno marca con su huella digital el horario de ingreso y el horario de egreso de su actividad laboral. Otra de las facultades que tiene el empleador también es el de reglamentar la actividad. Es decir, puede determinar qué reglas se van a poner para el cumplimiento de una determinada función. Por ejemplo, como reglas de trabajo pueden ser qué espacios están destinados para el descanso, qué espacios están destinados para trabajar, cómo se van a tomar los francos, los feriados, el horario laboral, etc. Una tercera facultad del empleador es la de modificar la modalidad de trabajo. Y esto significa que es el empleador quien tiene a su cargo la posibilidad de establecer variaciones en estas condiciones laborales. Pero estas variaciones jamás pueden ir en contra de lo que es el orden público laboral. Es decir, no puede hacer modificaciones que sean perjudiciales para el trabajador, ¿sí? Puede, por ejemplo, modificar los días de franco, pero nunca podría, por ejemplo, cambiar de destino al trabajador, ¿sí? No podría, si un trabajador está trabajando en Córdoba, decirle a partir de mañana vas a trabajar en Santa Fe, ¿sí? Eso es algo que viola el orden público laboral. Y por último, está la facultad disciplinaria, que quizás esta pueda ser la facultad más importante que tiene el empleador, que es la de ponerle sanciones al trabajador para casos de incumplimiento de su función. Estas sanciones, por supuesto, van a variar según la falta cometida. Pueden ser simplemente un llamado de atención, un apercibimiento, puede llegar a ser una suspensión o incluso hasta el despido. Por supuesto que todas estas sanciones que el empleador le establece al trabajador tienen que estar fundadas, tienen que ser inmediatas al hecho cometido, tienen que ser notificadas por escrito y tienen que darle la posibilidad al trabajador que haga su descargo. Cuando me refería hace unos instantes al orden público laboral, significa que nadie puede pactar condiciones que sean menos favorables para el trabajador que las que estén dispuestas en las normas legales. Es decir, desde las normas legales para arriba, para mejorar las condiciones, todo lo que se quiera. Pero para empeorar las condiciones laborales, nada, ¿sí? Eso está regulado, por supuesto, en nuestra ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744. Bien, eso era con relación al derecho laboral. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del contrato de trabajo. El contrato de trabajo está establecido en el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo y establece que habrá contrato de trabajo cuando cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estudios, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Por supuesto que esta terminología es muy teórica, muy propia del derecho, muy propia de esta fuente legal, pero básicamente el contrato de trabajo lo que hace es remitirse al derecho laboral. Es decir, vuelve a citar o trae de vuelta a colación
aquellas cuestiones que defendíamos nosotros hace un tiempito atrás como condiciones para un trabajo humano. Es decir, que principalmente tienen que haber dos personas, una que es el empleador y otra que es el trabajador. Tiene que haber una actividad que se realiza, que una de las partes la realiza a favor de la otra, quien la dirige, y que es a cambio de una remuneración. Acá lo que agrega el contrato de trabajo es que este vínculo puede ser por un tiempo determinado o indeterminado. Es decir, que esta relación laboral puede estar pactada de antemano, que va a tener un periodo de duración, un plazo determinado. Por ejemplo, te contrato por la temporada de verano y listo, 3 meses. O puede ser por un plazo indeterminado. Es decir, te contrato hasta que te jubiles o renuncies o te despidan. ¿Sí? Eso sería el plazo indeterminado. ¿Cuáles son las características que tiene el contrato de trabajo? Bueno, es un contrato personalista, es decir, principalmente acá interesa mucho y se protege muchísimo la figura del trabajador. Al trabajador en el derecho laboral se lo llama como operario, y por eso también tenemos un principio que es el principio protector, que lo protege al operario, o sea, al trabajador. Otra de las características es que es voluntario. Es decir, el trabajo se presta de manera voluntaria. Nadie puede obligar a otro que trabaje. La persona del trabajador decide trabajar por una cuestión de necesidad económica, de deseo personal, de una satisfacción de un cumplimiento individual, pero bajo ningún concepto nadie puede ser obligado a trabajar en contra de su voluntad, ¿sí? Porque en ese caso ya nos encontraríamos con una figura como la de la servidumbre o la de la esclavitud, que están expresamente prohibidas en Argentina. Y por último también decimos que como tercera característica es que el contrato de trabajo es subordinado. ¿Por qué? Porque una persona depende de la otra, ¿sí? Se subordina, respeta las órdenes de otros. Esto ya lo habíamos explicado hace un ratito, pero quería traer a colación esto para marcar la diferencia entre las personas que se encuentran en relación de dependencia de aquellas personas que ejercen una actividad profesional independiente. Por ejemplo, los abogados, los médicos, los contadores, los corredores inmobiliarios, que no trabajan para nadie, sino que son cuentapropistas, o sea, que se dedican a trabajar para ellos mismos, no se someten a esta ley. Porque esta ley de contrato de trabajo, como bien habíamos dicho, establece una relación entre dos personas, empleador y trabajador. Entonces las personas que son autónomas, independientes, no responden ante otra persona, responden ante sí mismas. Entonces estas figuras de trabajo independiente no van a entrar en esta explicación. Bien, como cuarta característica podemos decir que el trabajo es remunerativo, y este es el elemento esencial de todo contrato de trabajo. Una persona, en la mayoría de los casos, decide trabajar porque busca percibir una contraprestación por brindar su fuerza laboral. Y esa contraprestación se percibe de manera económica o pecuniaria a través de la figura del salario. ¿Sí? Bien. Por otro lado, una de las características también que tiene el contrato es que es permanente. Se presume que el tiempo es indeterminado. Salvo que en el contrato de trabajo se diga lo contrario, o sea, se diga que es por un plazo de duración determinado, siempre se va a presumir que es indeterminado. Y otra de las características y últimas es que siempre se presume la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, que siempre que una persona preste un servicio, ejecute una obra, se va a presumir que lo está haciendo a favor de otra persona, salvo que haya una prueba en contrario, o sea, salvo que uno esté trabajando por cuenta propia. Pero si no, siempre se va a presumir que existe una relación laboral. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las obligaciones que tienen las partes en este contrato.
Bien, por un lado tenemos las obligaciones del trabajador y por otro lado tenemos las obligaciones del empleador. Dentro de las obligaciones del trabajador, por supuesto que la principal obligación que tiene es acatar a las disposiciones de esa relación laboral, brindar su fuerza de trabajo al servicio de su empleador, ¿sí? Y además tiene que acatar las instrucciones y órdenes que le imparta su superior en cuanto al modo y el tiempo de la ejecución del trabajo. O sea, en ámbitos laborales y con relación a materia de trabajo, siempre el trabajador tiene que cumplir o acatar las normas que le dé su superior. Pero una cosa es que les exijan o que les soliciten cuestiones laborales y otra es cuestiones personales, ¿sí? Por ejemplo, un empleador no puede pedirle a un trabajador que vaya a sacarle un turno médico o que vaya a comprarle las figuritas para la hija, ¿sí? No, porque eso no forma parte del trabajo. Le puede exigir solamente cosas en relación a su trabajo. Bien, otra de las obligaciones que tiene es conservar, por supuesto, los elementos y útiles de trabajo en buen estado, o sea, cuidarlos para evitar que se destruyan por mal uso del mismo, sino que se pueden ir desgastando por un uso normal y adecuado. Por eso tiene a su cargo la obligación de cuidarlos. También tiene que actuar con diligencia en el cumplimiento de sus tareas, es decir, que tiene que utilizar todos los medios que tenga a su alcance para que pueda realizarse su trabajo. Tiene que cumplir con el horario asignado, tiene que prestar un auxilio en caso de que haya un peligro grave a las personas o a las cosas de la empresa, siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, por supuesto, y tiene también que abstenerse de ejecutar negociaciones por su cuenta o por cuenta ajena que perjudiquen a la empresa a la cual trabaja. Es decir, que no puede realizar actos por afuera de la empresa que le vayan a perjudicar a esa empresa o a su empleador. Mientras que desde el lado del empleador nos encontramos que el principal o la principal obligación que el empleador tiene es el deber de seguridad. ¿Qué significa esto? Este deber de seguridad básicamente consiste en la obligación que tiene el empleador de observar que todas las disposiciones reglamentarias para habilitar a su comercio o a su actividad se adecúen a las normativas legales y que permitan, por supuesto, la protección del trabajador, de su salud, de los bienes y de todas las cuestiones que puedan llegar a tener valor, ya sea a nivel social o a nivel económico, dentro del país. Ese es el deber de seguridad que tiene el empleador. También tiene el deber de reintegro de los gastos y resarcimiento de daños. Si el trabajador incurre en gastos de su propio bolsillo para herramientas, materiales o insumos propios del trabajo, es deber del empleador reintegrarle esos gastos, como también es su obligación reparar todo daño que le pueda surgir al trabajador en consecuencia del trabajo. Así es una obligación de todo empleador que tengan contratado una ART, es decir, una aseguradora de riesgo de trabajo, que cubre cualquier accidente o enfermedad laboral que pueda sufrir el trabajador en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo o cuando se está desplazando hacia el trabajo o cuando se desplaza desde el trabajo hacia su casa. Esto se llama itinere. Bien. Y también el empleador tiene el deber de protección de alimentación y de vivienda. Esto se refiere a casos especiales o excepcionales, tales como el trabajo agrario, en donde el encargado, por ejemplo, de la casa, en donde se está realizando la recolección o el mantenimiento y todo eso, tiene derecho a tener una vivienda y a veces alimento como parte integrativa de esta contraprestación por el servicio que está brindando.
También tiene obligación el deber de ocupación. ¿Qué significa esto? Que tiene que brindarle al trabajador un trabajo. O sea, un trabajador que está contratado tiene que tener el deber de ocupación. Es decir, se le tienen que entregar elementos necesarios para que pueda realizar el trabajo. ¿Sí? Bien. Solo, por supuesto, quedan liberados en caso fortuito de fuerza mayor. Por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo la situación de la pandemia, hay muchos trabajadores que no están concurriendo a sus trabajos, pero que de algún modo están cobrando su sueldo de manera íntegra o de manera parcial, pero no están cumpliendo funciones porque no pueden, porque físicamente están imposibilitados para realizarlo. Esto sería una excepción a este deber de ocupación. Por supuesto que hay otros que pueden estar haciendo home office, o sea, trabajo en casa, y hay otros que son más esenciales, como por ejemplo los médicos o las farmacias, que sí están yendo a trabajar. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es el deber de cumplir con las obligaciones a favor de los organismos previsionales y de seguridad social o sindical. Es decir, que el empleador, tiene a su cargo el pago de todos los aportes de ley que le corresponden al trabajador. Los aportes de ley son la jubilación, la obra social, la ART y por supuesto también si hay obligaciones sindicales, es decir, si tiene un trabajador que está afiliado a un sindicato, proveerle los días necesarios para estas agrupaciones sindicales. Y por supuesto la entrega del certificado de trabajo en cuanto sea requerido y sobre todo cuando el trabajador deja de trabajar para tener una constancia de ello y poder tramitar su solicitud de un fondo por desempleo, que es un seguro que paga en nuestra provincia y ANSES, y en nuestro país también. Bien, también tiene la obligación del trato igualitario y no discriminatorio. Y esto es muy importante porque es muy común que pase, lamentablemente, y por suerte vamos en vías de erradicación de esto, en que haya desigualdad en las contraprestaciones, o sea, haya desigualdad en los salarios o en los sueldos de mujeres o de varones. La ley marca que esto está prohibido y que el trato tiene que ser igualitario y por supuesto no discriminativo. Tiene la obligación el empleador de no hacer ningún tipo de distinción, ni por sexo, ni por raza o religión o por orientación ideológica, sexual, etc. ¿Sí? Todos tienen el mismo derecho y las mismas condiciones laborales y esto de hecho está establecido en nuestra Constitución Nacional. Y también, y por último, para ya ir terminando con esta primera parte del derecho laboral, es a cargo del empleador el deber de reconocer la propiedad al trabajador, de los inventos y descubrimientos que él haga. Si el trabajador realiza un invento o descubre algo nuevo, tiene derecho a registrarlo a su nombre y no a nombre de la empresa o a nombre del empleador, por más que esté trabajando para esa empresa. Y esto, por supuesto, también está regulado en nuestra ley de contrato de trabajo. Con esto llegamos al final de esta primera parte, espero que les sirva y nos vemos en la próxima.